Aileen Wuornos, conocida como la asesina de carreteras, fue una de las pocas mujeres identificadas como asesinas en serie en la historia de Estados Unidos. Nacida en 1956 en Rochester, Michigan, Wuornos tuvo una infancia marcada por el abuso y la negligencia, lo que contribuyó a su difícil trayectoria hacia la adultez. En la década de 1980, Wuornos cometió una serie de asesinatos en Florida, principalmente dirigidos a hombres que ella afirmaba haber matado en defensa propia durante encuentros sexuales. Su modus operandi y la brutalidad de sus crímenes la convirtieron en una figura infame en la cultura popular y en los medios de comunicación. El caso de Aileen Wuornos generó debates sobre temas como el abuso infantil, la salud mental y los derechos de las trabajadoras sexuales. Fue arrestada en 1991, condenada por el asesinato de 6 hombres y finalmente ejecutada en 2002. La historia de Aileen Wuornos sigue siendo objeto de fascinación y análisis en la actualidad, y plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal y las complejidades de la condición humana. En este programa, nos sumergimos en la vida y los crímenes de Aileen Wuornos, más conocida como la asesina de carreteras. Nuestro objetivo es explorar en profundidad la historia de Wuornos, desde sus difíciles comienzos hasta su trágico final, y examinar cómo sus acciones impactaron en la sociedad. A lo largo del programa, analizaremos los detalles de los crímenes cometidos por Wuornos, su modus operandi y las circunstancias que rodearon cada caso. También exploraremos la vida personal de Wuornos, incluyendo sus experiencias de abuso y negligencia, para comprender mejor los factores que pueden haber contribuido a sus acciones. Además, examinaremos el legado de Wuornos y cómo su caso ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y en el sistema de justicia penal. Nos proponemos abordar este tema con sensibilidad y respeto hacia todas las personas afectadas por los crímenes de Wuornos, mientras buscamos comprender la complejidad de su historia y su impacto en la sociedad. El modus operandi de Aileen Wuornos era especialmente brutal y estaba marcado por su capacidad para atraer a sus víctimas y luego perpetrar sus crímenes con un alto nivel de violencia. Aileen solía buscar a hombres solitarios en áreas remotas, como carreteras secundarias y zonas boscosas, donde era menos probable que fueran vistos o que hubiera testigos. Una vez que identificaba a su objetivo, Aileen utilizaba su apariencia y encanto para ganarse su confianza, a menudo ofreciendo servicios sexuales a cambio de dinero o favores. Muchas de sus víctimas eran conductores que recogían a Wuornos mientras hacía autostop o que se encontraban con ella en bares o áreas de descanso. Una vez que estaba a solas con su víctima, Aileen cambiaba su actitud y se volvía violenta, utilizando armas como un revólver o un cuchillo para someter a la persona. Actuaba con rapidez y determinación, aprovechando la sorpresa y el miedo de la víctima para llevar a cabo sus crímenes. Después de someter a su víctima, Aileen procedía a robarle, a menudo tomando su dinero y pertenencias personales como trofeos de sus crímenes. Posteriormente abandonaba el cuerpo en áreas remotas, tratando de ocultar cualquier evidencia que pudiera vincularla con el crimen. El modus operandi de Aileen Wuornos revela una mezcla de astucia y brutalidad, mostrando su capacidad para manipular y engañar a sus víctimas antes de llevar a cabo actos de violencia extrema. Su habilidad para atraer a hombres solitarios y vulnerables la convirtió en una de las asesinas en serie más temidas de la historia de Estados Unidos. A lo largo de la década de 1980, Aileen Wuornos cometió una serie de crímenes atroces que la convirtieron en una de las asesinas en serie más notorias de la historia de Estados Unidos. Aquí hay una narración detallada de algunos de sus crímenes más destacados. Richard Mallory, 30 de noviembre de 1989. Wuornos conoció a Richard Mallory en un bar en Florida. Convenció a Mallory para llevarla en su auto. Una vez a solas, Wuornos lo sometió y lo mató a tiros. Después de asesinarlo, Wuornos robó su auto y otras pertenencias. David Spears, 19 de mayo de 1990. Wuornos conoció a David Spears en una taberna. Lo persuadió para que la llevara en su vehículo. Después de conducir a un área remota, Wuornos lo asesinó a tiros. Después de cometer el crimen, robó el auto de Spears y huyó de la escena del crimen. Charles Carskadon, 31 de mayo de 1990. Wuornos conoció a Charles Carskadon mientras hacía autostop. Lo persuadió para llevarla a un lugar apartado. Una vez a solas, Wuornos lo mató a tiros y abandonó su cuerpo en un bosque cercano. Troy Burress, 4 de julio de 1990. Wuornos conoció a Troy Burress en un bar y aceptó llevarlo en su auto. Después de conducir a un área aislada, Wuornos lo asesinó a tiros.
Posteriormente, Wuornos robó el vehículo de Burress y lo abandonó en otro lugar. Estos son solo algunos ejemplos de los crímenes cometidos por Aileen Wuornos durante la década de 1980. Su modus operandi consistía en atraer a hombres solitarios, someterlos y luego asesinarlos a tiros antes de robar sus pertenencias. Su serie de crímenes provocó una caza humana a nivel nacional y finalmente condujo a su arresto y condena. El modus operandi de Aileen Wuornos era relativamente consistente a lo largo de sus crímenes. Utilizaba su apariencia y encanto para ganarse la confianza de hombres solitarios y vulnerables, a menudo frecuentando bares, áreas de descanso o carreteras donde podía encontrar a sus víctimas. A continuación describo los principales aspectos de su modus operandi. Atracción de víctimas. Aileen atraía a sus víctimas mediante el ofrecimiento de servicios sexuales a cambio de dinero o favores. Utilizaba su apariencia y habilidades de persuasión para convencer a los hombres de llevarla en sus vehículos o de seguirla a lugares apartados. Engaño y sometimiento. Una vez a solas con la víctima, Aileen cambiaba repentinamente su actitud, revelando su verdadera intención de cometer el crimen. Utilizaba tácticas de engaño y manipulación para someter a sus víctimas, aprovechando su confusión y sorpresa para obtener control sobre ellos. Uso de armas. Aileen utilizaba armas como un revólver o un cuchillo para someter a sus víctimas y llevar a cabo sus crímenes. Este uso de armas de fuego le permitía mantener el control de la situación y eliminar cualquier resistencia por parte de sus víctimas. Asesinato y robo. Una vez sometida la víctima, Aileen procedía a cometer el asesinato de manera rápida y decisiva. Después de perpetrar el crimen, robaba a la víctima, llevándose consigo dinero, pertenencias personales y, en ocasiones, el vehículo de la víctima. Ocultamiento de pruebas. Después de cometer el crimen, Aileen trataba de ocultar cualquier evidencia que pudiera vincularla con el asesinato, como deshacerse del cuerpo de la víctima en áreas remotas o limpiar la escena del crimen para eliminar huellas o ADN. Este modus operandi se repitió a lo largo de los crímenes cometidos por Aileen Wuornos, revelando un patrón consistente de engaño, violencia y manipulación. Su habilidad para atraer a hombres solitarios y vulnerables y su disposición para utilizar la violencia extrema la convirtieron en una de las asesinas en serie más temidas de la historia. Richard Mallory, 30 de noviembre de 1989. Richard Mallory, un hombre de 51 años, recogió a Wuornos mientras hacía autostop en Florida. Wuornos lo convenció para llevarla a un lugar apartado, donde lo asesinó a tiros. Consecuencias. Mallory dejó atrás una familia destrozada, incluyendo hijos y seres queridos, quienes quedaron devastados por su pérdida repentina y violenta. David Spears, 19 de mayo de 1990. Wuornos conoció a David Spears en un bar y aceptó que la llevara en su auto. Después de conducir a un área apartada, Wuornos lo asesinó a tiros. Consecuencias. La familia y amigos de Spears quedaron conmocionados por su desaparición y más tarde devastados por la noticia de su trágica muerte a manos de Wuornos. Charles Carskadon, 31 de mayo de 1990. Wuornos conoció a Charles Carskadon mientras hacía autostop y lo convenció para llevarla a un lugar remoto. Después de matarlo a tiros, abandonó su cuerpo en un bosque cercano. Consecuencias. La familia de Carskadon quedó devastada por su muerte y atormentada por la brutalidad del crimen cometido por Wuornos. Estos son solo algunos ejemplos de los crímenes cometidos por Aileen Wuornos y las terribles consecuencias que tuvieron para las víctimas y sus familias. Sus acciones dejaron un legado de dolor y sufrimiento que perduró mucho después de que Wuornos fuera detenida y condenada. El arresto de Aileen Wuornos en 1991 marcó el fin de su serie de crímenes y desencadenó una intensa investigación sobre sus actividades. Aquí tienes un relato del arresto de Wuornos y el descubrimiento de sus crímenes. Después de cometer una serie de asesinatos en Florida a lo largo de la década de 1980, la policía comenzó a sospechar de la existencia de un asesino en serie que estaba atacando a hombres solitarios en áreas remotas. Las investigaciones posteriores, que involucraron a diversas agencias policiales y unidades de investigación, llevaron a una intensa búsqueda del sospechoso. El 9 de enero de 1991, la policía arrestó a Aileen Wuornos en un bar de Florida, después de que fuera identificada como sospechosa en relación con varios asesinatos. Wuornos fue encontrada en posesión de pertenencias robadas de una de sus víctimas, lo que proporcionó evidencia incriminatoria para su arresto. Durante el interrogatorio policial, Wuornos inicialmente negó su participación en los crímenes,
pero posteriormente confesó haber asesinado a varios hombres en defensa propia durante encuentros sexuales. Sus confesiones llevaron a una investigación exhaustiva de sus actividades y a la recuperación de evidencia adicional que la vinculaba con los crímenes. El descubrimiento de los crímenes de Wuornos conmocionó a la comunidad y generó titulares en los medios de comunicación de todo el país. La notoriedad del caso llevó a una mayor atención pública sobre el tema de los asesinos en serie y sus motivaciones. El arresto de Aileen Wuornos y el descubrimiento de sus crímenes marcaron el final de su reinado de terror, pero también pusieron de manifiesto la complejidad de su historia y las circunstancias que la llevaron a cometer tales actos de violencia. El juicio de Aileen Wuornos fue un evento altamente mediático que atrajo la atención de todo el país. Aquí tienes una descripción del juicio y los testimonios presentados por sobrevivientes y expertos forenses. El juicio de Wuornos comenzó en enero de 1992 en Florida, donde fue acusada de múltiples cargos de asesinato en primer grado por los crímenes cometidos a lo largo de la década de 1980. Durante el juicio, se presentaron testimonios cruciales de sobrevivientes de los ataques de Wuornos, así como de expertos forenses que proporcionaron pruebas para apoyar los cargos en su contra. Los sobrevivientes de los ataques de Wuornos testificaron sobre sus encuentros con ella y describieron los eventos que llevaron a los crímenes. Sus testimonios ofrecieron detalles escalofriantes sobre la brutalidad de los ataques y la violencia extrema perpetrada por Wuornos. Además, expertos forenses, incluyendo médicos forenses y psiquiatras, testificaron sobre la evidencia física y psicológica relacionada con los crímenes de Wuornos. Esto incluyó análisis de las autopsias de las víctimas, evaluaciones de la salud mental de Wuornos y discusiones sobre su capacidad para comprender la naturaleza de sus acciones. Los testimonios de los sobrevivientes y los expertos forenses jugaron un papel crucial en el juicio de Wuornos, proporcionando pruebas convincentes que respaldaron los cargos en su contra. Su testimonio ayudó a establecer la culpabilidad de Wuornos y a garantizar que fuera llevada ante la justicia por sus crímenes atroces. Al final, el jurado encontró a Aileen Wuornos culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado y fue condenada a muerte. Este resultado marcó el final de uno de los juicios más impactantes y mediáticos en la historia criminal de Estados Unidos. Después de un juicio altamente mediático, Aileen Wuornos fue declarada culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado. En consecuencia, fue condenada a muerte. Esta sentencia se hizo eco del impacto de sus crímenes y del deseo de la sociedad de rendir justicia a las víctimas y sus familias. La sentencia a muerte de Aileen Wuornos marcó un hito en la historia de la justicia penal en Estados Unidos, ya que se convirtió en una de las pocas mujeres en ser condenada a la pena capital en el país. Su caso generó un intenso debate sobre la pena de muerte, así como sobre cuestiones relacionadas con la salud mental, el abuso infantil y los derechos de las trabajadoras sexuales. A pesar de los esfuerzos de su defensa por apelar la sentencia, Wuornos fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002, en la prisión estatal de Florida. Su ejecución puso fin a la vida de una de las asesinas en serie más infames de la historia de Estados Unidos, pero también dejó un legado de controversia y reflexión sobre la naturaleza del crimen y la justicia en la sociedad moderna. Desafío a las percepciones de género y violencia. La figura de Wuornos desafió las nociones tradicionales de género y violencia al presentar a una mujer como perpetradora de crímenes extremadamente violentos. Esto generó un debate sobre las expectativas de género y la representación de las mujeres en la delincuencia violenta. Interés en la psicología criminal. Los crímenes de Wuornos despertaron un gran interés en la psicología criminal y en el estudio de los motivos y las causas detrás de los asesinos en serie. Su caso ha sido objeto de numerosos estudios y análisis para comprender mejor los factores que llevan a alguien a cometer crímenes tan horribles. Influencia en la cultura popular. La historia de Wuornos ha sido adaptada en numerosas películas, libros y programas de televisión, lo que ha mantenido su legado vivo en la cultura popular. Su infame apodo, la asesina de carreteras, se ha convertido en parte del imaginario cultural y ha contribuido a su notoriedad. Conciencia sobre el abuso infantil y la salud mental. El pasado traumático de Wuornos, marcado por el abuso infantil y la negligencia, ha generado discusiones sobre la importancia de abordar estas cuestiones en la sociedad. Su caso ha puesto de relieve la necesidad de una mayor conciencia sobre el abuso infantil y la importancia de proporcionar apoyo y tratamiento para aquellos que han experimentado traumas similares. En resumen, los crímenes de Aileen Wuornos han tenido un impacto significativo en la sociedad y la cultura popular, desafiando las percepciones arraigadas y generando discusiones sobre una variedad de temas importantes.
Su legado perdura como un recordatorio de las complejidades de la condición humana y las sombras oscuras que pueden acechar en la mente humana. Complejidad del mal. El caso de Wuornos nos recuerda la complejidad del mal y cómo puede manifestarse en diferentes formas y circunstancias. Su vida marcada por el abuso y la negligencia infantil, así como por las experiencias traumáticas, plantea preguntas sobre cómo estos factores pueden influir en el desarrollo de una persona y sus acciones posteriores. Desafío a las percepciones convencionales. Wuornos desafió las percepciones convencionales de los asesinos en serie al ser una mujer que cometió crímenes violentos contra hombres. Su caso puso de relieve la necesidad de una comprensión más amplia de la delincuencia y la psicología criminal, así como de la importancia de evitar los estereotipos basados en el género. Impacto en la conciencia social. El caso de Wuornos ha generado un mayor debate sobre temas como el abuso infantil, la trata de personas y los derechos de las trabajadoras sexuales. Su historia sirve como un recordatorio de las injusticias y desafíos que enfrentan muchas personas marginadas en la sociedad. Llamado a la empatía y compasión. Aunque Wuornos cometió crímenes atroces, su vida también fue marcada por el sufrimiento y la adversidad. Su legado nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión hacia aquellos que han experimentado traumas y dificultades en sus vidas, así como la necesidad de abordar las raíces del sufrimiento humano. En última instancia, el legado de Aileen Wuornos nos desafía a examinar nuestras propias percepciones y prejuicios, y nos recuerda la importancia de buscar la comprensión y la justicia en un mundo complejo y a menudo desafiante. Complejidad del mal. El caso de Wuornos nos recuerda la complejidad del mal y cómo puede manifestarse en diferentes formas y circunstancias. Su vida marcada por el abuso y la negligencia infantil, así como por las experiencias traumáticas, plantea preguntas sobre cómo estos factores pueden influir en el desarrollo de una persona y sus acciones posteriores. Desafío a las percepciones convencionales. Wuornos desafió las percepciones convencionales de los asesinos en serie al ser una mujer que cometió crímenes violentos contra hombres. Su caso puso de relieve la necesidad de una comprensión más amplia de la delincuencia y la psicología criminal, así como de la importancia de evitar los estereotipos basados en el género. Impacto en la conciencia social. El caso de Wuornos ha generado un mayor debate sobre temas como el abuso infantil, la trata de personas y los derechos de las trabajadoras sexuales. Su historia sirve como un recordatorio de las injusticias y desafíos que enfrentan muchas personas marginadas en la sociedad. Llamado a la empatía y compasión. Aunque Wuornos cometió crímenes atroces, su vida también fue marcada por el sufrimiento y la adversidad. Su legado nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión hacia aquellos que han experimentado traumas y dificultades en sus vidas, así como la necesidad de abordar las raíces del sufrimiento humano. En última instancia, el legado de Aileen Wuornos nos desafía a examinar nuestras propias percepciones y prejuicios, y nos recuerda la importancia de buscar la comprensión y la justicia en un mundo complejo y a menudo desafiante. Introducción al caso de Aileen Wuornos, apodada la asesina de carreteras, destacando su infame historial como una de las pocas mujeres en la historia conocidas por ser una asesina en serie. Exploración de su infancia marcada por el abuso y la negligencia, y cómo estas experiencias contribuyeron a su desarrollo psicológico. Descripción del modus operandi de Wuornos, destacando cómo atraía a sus víctimas y cometía los asesinatos. Narración detallada de algunos de sus crímenes más notorios y el impacto en las víctimas y sus familias. Relato del arresto de Wuornos en 1991 y el posterior descubrimiento de sus crímenes. Descripción del juicio de Wuornos, incluyendo los testimonios presentados por sobrevivientes y expertos forenses, y su condena final a muerte. Reflexión sobre el legado de Wuornos y su lugar en la historia de los asesinos en serie, así como las implicaciones más amplias en términos de justicia penal y salud mental. Discusión sobre el impacto duradero de los crímenes de Wuornos en la sociedad y la cultura popular, y las lecciones que podemos extraer de su historia. Recapitulación de los puntos clave del programa, subrayando la complejidad del caso de Wuornos y su impacto en nuestra comprensión del crimen y la justicia. La vida de Aileen Wuornos es un caso de extrema complejidad que nos lleva a reflexionar sobre una serie de factores que pueden haber contribuido a sus crímenes. Aquí hay algunas consideraciones. Abuso y negligencia en la infancia. Wuornos sufrió abuso y negligencia en su infancia, lo que probablemente tuvo un impacto significativo en su desarrollo emocional y psicológico. El trauma experimentado durante esos años formativos podría haber influido en su percepción del mundo y en su capacidad para relacionarse con los demás de manera saludable. Experiencias traumáticas en la adolescencia y edad adulta temprana. A lo largo de su vida,
Wuornos enfrentó una serie de experiencias traumáticas que van desde la falta de estabilidad familiar hasta el abuso sexual y la violencia interpersonal. Estos eventos traumáticos pueden haber exacerbado sus problemas emocionales y contribuido a su comportamiento violento. Exposición a entornos de alto riesgo y violencia. Wuornos creció en entornos marcados por la pobreza, la marginalidad y la criminalidad. Su exposición a la violencia y la delincuencia desde una edad temprana podría haber moldeado su percepción del mundo y sus propias respuestas ante el conflicto y la adversidad. Problemas de salud mental no tratados. A lo largo de su vida, Wuornos mostró signos de problemas de salud mental, incluyendo trastornos de personalidad y psicosis. Sin embargo, nunca recibió un tratamiento adecuado para abordar estas cuestiones subyacentes, lo que podría haber contribuido a su comportamiento violento y descontrolado. Marginalización social y falta de apoyo. Como mujer marginada y trabajadora sexual, Wuornos enfrentó la discriminación y la falta de recursos y apoyo social. Esta marginalización puede haber exacerbado sus problemas y dificultado su capacidad para buscar ayuda o escapar de un ciclo destructivo de violencia y delincuencia. En resumen, la vida de Aileen Wuornos es un ejemplo trágico de cómo una combinación de factores, incluido el abuso infantil, las experiencias traumáticas y la falta de apoyo y tratamiento adecuado, puede llevar a una espiral descendente hacia el comportamiento violento y criminal. Su caso subraya la importancia de abordar las causas subyacentes de la delincuencia y proporcionar apoyo y tratamiento a aquellos que luchan con problemas de salud mental y traumas pasados. En nuestro programa, hemos explorado la vida y los crímenes de Aileen Wuornos, un caso que nos desafía a examinar la complejidad de la condición humana y las causas subyacentes de la violencia. A lo largo de esta narrativa, hemos sido testigos de las profundas heridas emocionales y psicológicas que pueden llevar a una persona por un camino oscuro y destructivo. Es crucial recordar que detrás de cada historia de crimen y tragedia hay seres humanos reales, con experiencias, emociones y traumas que merecen ser comprendidos y abordados con sensibilidad y comprensión. El caso de Wuornos nos recuerda la importancia de no simplificar ni estigmatizar a aquellos que luchan con problemas de salud mental o han sido víctimas de abuso y trauma. Al reflexionar sobre este caso, debemos comprometernos a abordar estos temas con empatía y compasión, y a trabajar juntos para crear sociedades más justas y comprensivas. Esto implica brindar apoyo y recursos a quienes más lo necesitan, así como educar y sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos que enfrentan muchas personas marginadas y vulnerables. En última instancia, al enfrentar estas cuestiones con sensibilidad y comprensión, podemos trabajar hacia un futuro donde la violencia y el sufrimiento sean menos prevalentes y donde cada individuo tenga la oportunidad de sanar y prosperar. Que la historia de Aileen Wuornos nos inspire a buscar la verdad, la justicia y la compasión en todo lo que hacemos.